por nuestras cerdas y por ende por nuestra granja. ¿Estamos bien, sí? Vamos. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno, el síndrome de infertilidad estacional o de baja fertilidad estacional, vamos a ver qué es un síndrome primero, de qué se trata la infertilidad estacional, cuáles son los factores que la componen, identificar los efectos que produce sobre nuestra cerda, prevenir y compartir con ustedes y intercambiar algunas cuestiones de manejo de bajo costo que se pueden hacer y consideraciones finales. Bueno, arranco siempre con este esquemita que me parece súper ilustrativo de pensar cuáles son los problemas y las posibles soluciones, pero identificar los problemas que tenemos no es poco, a veces cuesta bastante, pero bueno, arrancamos por acá que decimos que nuestras granjas son cada vez menos competitivas, ¿sí? Una cuestión de costos, tenemos ingresos insuficientes, sobre todo el que pretende vivir de los ingresos que tiene una granja. Y esos ingresos insuficientes están determinados fundamentalmente por la eficiencia de ese sistema de producción y por la escala, ¿sí? Dos palabritas que vengo repitiendo hace bastante tiempo. Esa eficiencia y escala determina un alto costo de lechón que está en rojo porque está vinculado con una tablita de Excel donde solíamos hacer un ejercicio juntos de qué pasaba, pero lo podemos hacer oralmente porque nunca me funciona el hipervínculo ese, de qué pasa si yo alimento una cerda con un promedio de 1200 kilos balanceado, bueno, si incorporado forraje hidropónico, forraje verde hidropónico no, pero en promedio más o menos una cerda se come 1200 kilos de alimento por año, ¿sí? Tenga 10 lechones o tenga 20. Si nosotros multiplicamos lo que vale un kilo de ración hoy, promedio de vegetación y lactancia, por 1200 y lo dividimos por 10, tenemos el costo del lechón, el costo directo, bruto. Si lo dividimos por 20, el costo, podremos hacer una cuenta rápida de la mitad, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando la eficiencia y la escala determinan de alguna manera un alto costo del lechón y de ahí ya arrancamos complicado. Seamos lechoneros o tengamos síndrome. ¿Me escuchan bien ahí? Salvo Vale que está con el teléfono, ¿me escuchan bien? Bueno, este alto costo del lechón, determinado por pocos lechones por madre por año, está influido básicamente por dos factores que lo componen, que son el bajo porcentaje de preñez y el bajo número de nacidos vivos viables por cada parto. Los dos factores tienen este problema como raíz, que es el mal manejo de la gestación. ¿Por qué arranqué por acá? Porque la gestación es por lejos, en cualquier sistema productivo, independientemente de la escala, independientemente del sistema de producción, sea campo, semi-intensivo o intensivo, por lejos siempre la categoría más castigada. Y es, como verán, en este razonamiento, si me siguieron, para mí, el problema raíz que tenemos en la eficiencia de la granja. Lo que sigue es tratar de desandar de a poquito ese camino de por qué estamos maltratando la gestación, a mi modo de ver, que coincidamos y ver cómo lo podemos minimizar. ¿Sí? ¿Vamos acá? Bueno, este cuadrito, no se asuste porque siempre los de INTA tenemos fama de poner el cuadro que no entiende nadie. Voy a poner este y uno más. Pero lo interpretemos juntos. La radiación solar que cae sobre la Argentina todos los años, llueva, no llueva, todos los años se repite este esquema hasta que se corre el eje de la Tierra, cosa que no vamos a ver seguramente. ¿Sí? A partir de mediados de agosto alcanza una unidad de radiación de 3000, que es lo que empieza a tener efectos significativos sobre nuestra salud. Fíjense, si uno traza una línea, desde el fin de agosto
hasta abril, tenemos un efecto enorme solamente de radiaciones, ¿sí? Que es la primera componente de ese síndrome, que les dije que iba a decir lo que era y me olvidé, pero síndrome es un conjunto de cosas que termina dando como resultado lo que vamos a ver después, que es la baja infertilidad, ¿sí? Toda una serie de factores que colaboran y se energizan entre sí para dar como resultado una sola cosa. Entonces, las dos flechitas que agregué acá, recuérdenla, y cualquier cosa volvemos al cuadro, pero están marcando el 21 de diciembre y el 21 de junio, que son respectivamente el día más largo y el día más corto del año. ¿Para qué es eso? Bueno, vamos a ver después que la cerda tiene un comportamiento estacional, a pesar de toda la manipulación genética que venimos haciendo, todavía viene grabado en su ADN lo de su antecesora salvaje, que se preñaba mejor durante el otoño e invierno para que sus crías paran durante la primavera, cuando hay abundancia de recursos y cuando sus depredadores naturales están haciendo lo mismo que ella, ¿sí? Con lo cual, la especie de alguna manera con eso que trae en su ADN está garantizando el éxito de la reproducción. Y vaya si garantiza el éxito tanto en el jabalí como en la cerda. Bueno, esto que decía el fotoperíodo es un comportamiento atávico que viene grabado de antes, que aparece. Lo único que podemos hacer, a partir de ahora lo que vamos a hacer es como en misa, a cada intención respondemos, ¿sí? No lo voy a decir en esos términos, pero decimos, enunciamos un efecto y decimos cómo se podría manejar, ¿sí? ¿Lo han entendido? ¿Muy bien? Bueno, lo único que podemos hacer con esto, que sabemos que se va a repetir todos los años, es aumentar la cuota de montas. Si yo quiero mantener mi grupo de cerdas pariendo más o menos uniformemente, mantener las bandas, lo único que puedo hacer es, sabiendo que en una época del año se van a preñar menos porque baja la fertilidad, aumentar un poquito la cuota de montas, ¿sí? Lo otro que empieza a suceder a partir de fines de agosto, como veíamos en el cuadrito, es que la radiación solar todavía no se imagina en un día como hoy, porque hoy se están sumando 3 factores del síndrome que estamos hablando: las radiaciones, el calor, bueno, ¿los días se están alargando o acortando? Alargando. Entonces, hay 3 factores que están colaborando en contra de la situación. Lo que pasa cuando una cerda se quema, y cuando se quema no piensen en una cerda totalmente quemada, piensen en las 2 orejas quemadas y una pequeña línea sobre el dorso, o sea, mucho menos lo que solemos ver en el campo, sobre todo en animales de aire libre, sobre todo en animales blancos, de poco pelo, ¿sí? No tiene nadie, animales blancos del campo, ¿no? Imagino que no. ¿Qué tema? El tema de la genética. Hago un paréntesis acá. La genética que tenemos disponible hoy para los sistemas de producción, van quedando muy pocas genéticas para la producción al aire libre o semi-intensiva. Yo estoy recomendando una genética, no debería hacerlo porque trabajo en el INDE, en el Ministerio, pero la genética MR, si la quieren googlear después, es la genética adaptada a mi realidad. ¿Sí? Esa es la genética que tenemos que buscar. Tengan la granja que tengan, busquen AMR. Después volvemos sobre eso. Bueno, las radiaciones lo que generan es quemadura, obviamente. Los mediadores de dolor de esa quemadura, que son las prostaglandinas, sobre todo la F2 alfa y la E2, lo que generan es lo voy a tratar de decir lo más simple posible, pero es un mecanismo súper complejo donde interviene el ovario, una glándula que está en el cerebro de la cerda, es bastante complejo, pero es una mediación de hormonas que hace que la cerda reciba una señal
inequívoca de que la vida está en peligro. ¿Sí? Y para cualquier animal, para la cerda en particular, que estamos hablando, cuando la vida está en peligro, la vida está primero que nada. Con lo cual, si está preñada, lo desecha, porque primero está la vida. Acuérdense de esto, porque lo vamos a repetir varias veces. Por un mecanismo o por el otro, cuando la cerda recibe esa señal y le interpreta al organismo, lo que pasa es que desecha la gestación si está preñada, y si no, obviamente posterga el celo, posterga todo lo que tenga que ver con la reproducción, que para la cerda es un lujo. Primero está la vida. ¿Está? ¿Se entendió? Ténganme paciencia porque no soy docente. Acá hay un montón de docentes. Yo soy un veterinario raso, extensionista, pero docente no. Bueno, nada. Se quema la cerda, genera estos mediadores de dolor. Y le decía, con que se queme en vez de las orejas y una pequeña línea en el dorso, se genera suficiente cantidad de mediadores de dolor como para interrumpir una gestación. Gestación que se puede interrumpir en el periodo entre celos, y lo único que vemos es un retorno al celo, la más complicada de todas, porque podemos asumir que no la preñamos nunca, con lo cual empezamos a revisar el semen, a revisar padrillo, a revisar toda una línea, y nos olvidamos que esa cerda puede haber descartado la gestación por esta causa o por otra, pero básicamente por cuestiones ambientales se pierden el 70% de las gestaciones. Y solo el 30% obedece a alguna causa biológica, el 70% es por una cuestión ambiental o de manejo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Sabiendo que todos los años, a partir de mediados, fines de agosto, hasta fin de marzo, se me van a quemar la cerda, obligarla a la sombra. Cuando decimos obligarla, es encerrarla en un sombreadero. Es un sistema muy sofisticado que hicimos junto con el CONICET, la NASA. Un sombreadero, ¿sí? Con agua, la cerda ahí abajo, viola, obviamente con 5 metros cuadrados por animal, cosa de que si esté en el estado gestacional que esté cómoda. Acuérdense que una cerda echada de costado, buscando disipar la temperatura, como están haciendo estos, ocupa 1,5 metros largo, tirando 2 metros. ¿Está? Perdón, quería volver un ratito sobre esto. Dice obligar de 8 a 19. Minuto más, minuto menos, hora más, hora menos. Ustedes saben que cuando hace calor, un día como hoy, pica el sol, a las 8 de la mañana ya hay un efecto real del sol. Sin pensar en un día de diciembre, de enero. A partir de mediados de agosto, esto es para el sol. Obviamente si hace calor es mucho peor. Pero ¿por qué obligar? Nuestra cerda es una cerda, es un animal particular que sabemos que transpira poco, sabemos varias cosas que podemos compartir, ustedes también las saben. Un animal que transpira poco, que en la escala de animales domésticos está más cerca del pollo que del caballo, si hablamos de transpiradores. El mecanismo para disipar la temperatura que tiene la cerda es el jadeo y poner en contacto su pezuña, que es una superficie ínfima con respecto a toda la superficie corporal, para ponerla en contacto con algo más frío que ella. Esa es la única estrategia que tiene la cerda. ¿Qué hace para obedecer a esa estrategia y disipar calor? Bueno, trata de buscar un charco, se echa de costado, tiene un montón de jadear, obviamente. El jadeo lo usamos muchas veces para interpretar cómo está la cerda, como una señal inequívoca de distrés, de desconfort. Si nosotros tiráramos una piara de cerdas que está en el periodo de gestación a un monte, a las 2 horas, a pleno mediodía, seguramente encontraríamos 4 o 5 cerdas dormidas en el sol. ¿Les pasó? O a pleno sol, o la mitad de la cerda.
Yo me acuerdo cuando me recibí, había no existían los grupos de WhatsApp, no hace 50 años me recibí, pero no estaban los grupos de WhatsApp. Había un productor que estaba buscando la causa de una enfermedad rarísima que tenía, que eran los cerdos algunas cerdas con una aureola colorada acá en el costado. ¿Sí? Se la hago corta porque fueron meses de intercambiar con correos, me acuerdo, casi que nos escribíamos cartas con los colegas, pero la conclusión fue que había cerdas que se quedaban dormidas en el galpón, y en el galpón había un agujero que le daba a la cerda y le provocaba la quemadura. ¿Sí? Era una o dos cerdas en una piara de 50 o 60. ¿Qué pasa con esa cerda? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se queda dormida? Nuestra cerda moderna es una cerda magra, porque obviamente necesita transmitir eso a la descendencia. Entonces, el mejoramiento genético hace que esa cerda tenga cada vez menos grasa. Tiene poco pelo, porque está hecho no para el campo, sino para dentro de la paridera. Con lo cual, es un animal que cuando tiene que disipar temperatura, busca un lugar, un charco o una sombra, se echa y rápidamente baja la temperatura. Cuando no hay un charco, esa cerda, por ahí en una época de no tanto calor, pero sí de mucha radiación, como puede ser agosto, se moja las pezuñas y baja la temperatura, empieza a tener frío. Por debajo de 26 grados empieza a descender la temperatura. ¿Sí? Como no puede disiparla, tampoco puede generarla, si no es por ingesta o por temblequeo. ¿Sí? Son los dos mecanismos por los cuales genera temperatura. Siente frío, se va al sol. Cuando se va al sol, empieza a incrementar la temperatura de a poquito, entra en una zona de confort y se queda dormida. Y ese es el mecanismo por el cual a veces hay 15 cerdas en la sombra y 2 en pleno sol. ¿Sí? Entonces, si queremos minimizar a cero el efecto del acero, a lo mínimo posible el efecto de la radiación en esta época, de agosto a marzo, y tenemos la agitación al aire libre, sombreadero a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde puedo hacer otra cosa a favor de las cerdas, que es darle de comer. No por lo que significa el alimento, que por supuesto las cerdas tienen que comer, pero está bueno darle a las 7 de la tarde, cuando la voy a soltar al campo, porque esa es la hora más fresca del día y hay un efecto postprandial, o sea, post comida. Las próximas 2 horas después de la comida, la cerda incrementa la temperatura corporal por una cuestión de trabajo metabólico. Lo que hablamos hoy de la alimentación con fibra, con forraje, con balanceado, con concentrado, es que por lo menos no colaboremos con ese incremento calórico. Si lo hacemos a las 7 de la tarde, obviamente a la hora más fresca del día va a incrementar la temperatura y le vamos a causar menos efecto con la comida. Está medio dormido, así que vamos a Si yo tengo un balde de maíz molido y un balde de afrechillo, se lo doy a 2 cerdas. ¿A quién incremento más la temperatura? Maíz molido y afrechillo. Justamente por el trabajo metabólico que decíamos, el que cuesta más digerir es el afrechillo, la que más incrementa la temperatura es a la que le doy afrechillo, no maíz molido, porque el maíz molido se degrada más rápidamente. ¿Está? En cuanto a trabajo metabólico, necesita más trabajo metabólico la fibra que el maíz molido, y por eso esa es la razón por la cual las dietas de verano contienen menos porcentaje de fibra. Bueno, vamos acá. Después le paso la foto de miles de dólares gastados en otro efecto que colabora a este síndrome de infertilidad estacional es la menor precocidad de las cachorras en otoño. Parece re complicado, pero es una pavada lo que le voy a decir. La precocidad entendida como los días
a los cuales aparece el primer celo, es una medida que nos indica el desempeño futuro de esa madre. ¿Sí? Cuanto más precoz, y no confundir esto con fecha de primer servicio, pero cuanto más precoz es la cerda, la cachorra, cuanto más rápido aparece el primer celo, mejor augurio de desempeño productivo, reproductivo va a tener esa cachorra. ¿Entendió? Precocidad. Ese es el concepto de precocidad. ¿Qué ocurre? Si una cachorra nace en otoño, ¿cuál es la edad a la que aparece más o menos el primer celo? Regla general. 6 meses. Bueno, 5 meses y medio. Para redondear 6 meses, fíjense, nace en otoño. Un mes de otoño, abril, cualquiera. Abril 4, más 6, 10. ¿Qué pasa en octubre? Muchas cosas pasan en octubre, lamentablemente. Pero para la cerda, digo, en octubre hay fotoperiodo en contra, radiaciones y ya hay calor. Con lo cual, esa cerda que nació en otoño puede ser que demore su entrada al primer celo, o sea, que sea menos precoz por una cuestión ambiental y no por una cuestión genética. O sea, puedo venir dándole bien de comer, puede venir de un buen cruzamiento, puede tener un potencial genético alto y lo expresa más tarde porque tiene las condiciones ambientales adversas. Con lo cual, de alguna manera, si yo repongo interna o externamente con cerda, con cachorra que nacieron en otoño, puede que esté arrancando mi granja mal. Si todos pudiéramos decidir sobre nuestra granja cuándo metemos cachorras, sea de producción propia o sea de comprarle a una casa genética, tratemos de hacerlo con cerda que nazcan en primavera o verano. Algo tan simple como eso no nos hipoteca la futura madre, le deja expresar todo su potencial porque va a tener una edad reproductiva en pleno otoño, que es cuando la cerda es más fértil, no va a hacer calor, va a tener fotoperiodo a favor. Parece sencillo. Si yo pudiera manejar la fecha en la cual incorporo genética. AMR, incorporar cerda que haya nacido en otoño, o sea, la recibo en abril, en vez de que nazca en abril y recibirla en septiembre. Busquen un vendedor de AMR que hay por todo el país y háblenme. Bueno, en relación al celo, lo que pasa con la cerda, y es lo que le preguntaba hoy a Marce, es que cuando se dan una serie de condiciones adversas, como por ejemplo la radiación solar que las quema, el calor que hace que incremente su temperatura corporal y como es difícil de disipar, incrementa su temperatura interna, y cuando incrementa su temperatura interna se dispara de vuelta el mecanismo que vimos al principio. De vuelta hay una señal interna que el organismo interpreta como que la vida está en peligro y la gestación, si existe, va de costado y el celo se posterga. ¿Está? Cuando la cerda alarga el intervalo de TT0, que todos los Excel del mundo, como ponen 2,2 partos, ponen 5 días de intervalo de TT0, por regla general, vamos a tomar eso como algo normal. Por cada día que yo me alejo de ese intervalo de TT0 normal de 5 días, la ovulación disminuye el 10%. ¿Cómo? ¿A partir de cuándo? ¿5? A partir del día 5, cada día que me alejo 10% aditivo, me alejo 3 días, o sea, tengo 8 días de intervalo de TT0, parto con 30% menos de ovocitos. No es una pavada. Si estoy preñando una cerda que se alzó 12 días después del celo, después del destete, ahí pueden estar pasando dos cosas. Que haya tenido un celo con una lactancia larga y se haya roto la inhibición, o que se haya alargado por cualquiera de estos motivos, por nutrición, por lo que sea. Pero si parto con una cerda que realmente tiene 12
de intervalo de TT0, yo parto con 70% menos de velocidad. Es mucho, ¿no? 10% es mucho, imagínense 70. Ahora, espero las 16 semanas y media de hacerla y me pare 4. Lo primero que me viene a la cabeza es pegarle un tiro. Lo segundo, la decepción, ¿no? Lo segundo es pensar qué pasó. Oh, qué sé yo, no pensar, no sé, si lo tengo anotado, si no lo tengo anotado. Para mí fue el padrillo, obviamente, siempre la primera culpa del padrillo. Pero si tuviéramos registrado el intervalo de TT0, a lo mejor podríamos hacer alguna relación entre causa y efecto. ¿Sí? Lo primero que deberíamos ir al registro de ver qué intervalo de TT0 tuvo esa sala. Bueno, ahí está la determinación del menor tamaño camada, que eran los dos factores que enunciábamos antes de menos nacidos vivos, ¿no? Menos nacidos vivos está influido por menor tamaño camada y menos parto por año. ¿Sí? Si yo incremento el intervalo de TT0, o si tengo un retorno al cero regular o irregular de la cerda, lo que estoy haciendo es alejarme cada vez más de esos 2 partos, 2,2 partos por año, que es lo ideal de sacarle una cerda. ¿Está? Entonces, si yo me alejo de eso y me vengo a 1,7, 1,8, 1,9, y en vez de promediar 12, empiezo a promediar 11,5 o 11, 10,5, bueno, esa cuentita de costo de lechón, que parecía una locura que una cerda pudiera tener 12, 13 por año, cuando estamos pensando en 12, 13 por camada, empieza a ser más real. No digo que todas las cerdas del criadero van a estar en ese promedio, pero si empezamos a hurgar en los registros y empezamos a mirar el intervalo de TT0, la cantidad de partos por hembra por año, los destetados, si empezamos a hurgar, seguramente hay un porcentaje de nuestra cerda que está en esos números, que son las que nos tiran el número abajo de la cerda estrella del criadero. ¿Está? Ahí tenemos que hacer la presión de selección, de descarte, de refugio de la cerda y reponer con MR. Lo que le va a salir a MR esta charla. Bueno, este mecanismo ya lo expliqué, pero vuelvo porque es interesante. Cuando aumenta la temperatura ambiente, la cerda entra en una temperatura crítica máxima, que es la temperatura que empieza a influirla de ella y que necesita echar mano del mecanismo para bajarla. ¿Sí? Es mucho más fácil incrementar la temperatura cuando la cerda tiene frío porque le aportamos un poquito más de alimento, de concentrado, lo que sea, o tirita y entras en régimen de vuelta. Pero cuando hay que bajarla, el problema es que la cerda no transpira. Cuando se vencen los mecanismos de disipación de calor, el jadeo y la no presencia de humedad para humedecer el cuerpo y las pezuñas, entra en un aumento de la temperatura rectal, que es donde medimos la temperatura central del cuerpo, y adivinen qué pasa con eso, ya lo dijimos. Señal hormonal interna al organismo de que la vida está en peligro. Dos cosas se van a llevar, MR y... Bueno, esto también ya lo dijimos, la disminución de la cantidad de fibra en la dieta es interesante como estrategia, aparte del horario de ingesta, como estrategia de no incrementar la temperatura corporal de la cerda. Bueno, la baja calidad seminal también colabora en la infertilidad estacional. Por supuesto que hay 50 y 50, y el macho también sufre del sol, de la temperatura, tampoco disipa, o sea, no es solamente la cerda, es el porcino, con lo cual cuidemos también las condiciones ambientales de los machos. Y midamos también calidad seminal, pues, tanto el comprado como el hecho de la granja. Bueno, tanto para hembras como para machos, en condiciones de campo, hay estrategia para bajar la temperatura tan vieja como el agua, que es el chance. Cuando dije esto la primera vez en una charla, me acuerdo, había una directora de producción
de Chacabuco, que había tenido un despelote de liminosis hace mucho años atrás, y cuando dije esto, casi saltas un vuelo a mi cogote así, y bueno. Técnicamente necesitamos bajarle la temperatura a la cerda, sea con alguna estrategia de bajo costo como puede ser cama profunda. Este es el módulo de Marcos Juárez cuando arrancó, los primeros divisores de aplicación. Y este es un planteo a campo de 500 madres, el más grande que vi en mi vida, por lo menos en Argentina, que tiene un sistema muy sofisticado. Esto que ven por acá arriba no son cables, son los caños de agua, que están estratégicamente pinchados. Caños de agua pinchados, cuando se hace mucho barro, goma de bicicletas, se pincha en otro lado, y así se va generando un ambiente donde la cerda tiene un montón de sombra, como ven este arbolito, que del vecino está seco encima, o sea, cero sombra. Este sistema ¿funciona con qué? Con AMR. Fíjense, no hay una cerda blanca acá. Todas tienen algún tipo de pigmentación, todas son coloradas, negras, pajadas, poroteadas, como le quieran decir. No hay una cerda que sea de indoor. Y si es una cerda blanca, por casualidad, tiene pelo largo, lo cual es rarísimo encontrar una cerda. Todo genéticamente. Bueno, el último cuadro que voy a poner, con esto cerramos. Le dije que eran dos, pusimos uno al principio y este, para que no me traten de mentiroso. Bueno, estos son dos grupos, ¿no se ve? ¿En serio no se ve? Bueno, un momento. Pero está el contraste de los colores, en esta parte. Explicar. Bueno, fíjense, son dos series de datos. Son intervalos del TT0. Fíjense, 8, 10, 12, 14. Acá hay un pico de 13,5 días de intervalo del TT0. Coincide con febrero. Estos son datos del hemisferio norte, que yo lo que hice fue trasladarlo acá. Una cuestión de que lo podamos entender rápidamente. Fíjense, este grupo de cerda de 13,5 días de intervalo de TT0 está con 80% menos de dotación de ovocitos de partida. Una locura. Sin embargo, la serie de abajo, no lo ven, pero no llega a 6 acá, entre julio y diciembre, y apenas está rozando el 7 intervalo de TT0 en enero, febrero, marzo y abril, que son meses complicados. ¿Sí? O sea que estamos con 5,5, estamos partiendo prácticamente con el 100% potencial, con 7 estamos un 15, 18, 20% abajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos series de datos? ¿Qué les parece que puede estar pasando entre ese grupo de cerdas? Que uno es tan estable y el otro genera esos picos a lo largo del año. De intervalo de TT0. No, son sobre el mismo sistema. Fuente PicChan, 31.000 cubriciones. Pero nos habías hablado de la genética de IMR. Bueno, pero de los datos que tenemos, 31.000 cubriciones, lo único que tienen son los gallegos, del libro de un monstruo total, como Vicente Rodríguez. La vamos a terminar acá porque tiene que venir un Ori, que está re entusiasmado afuera con la charla. La serie de arriba son cerdas que se van a preñar por segunda vez. La serie de abajo es ordinal de parto 3 en adelante. ¿Qué pasa con la serie de arriba? Algo muy viejo que nos enseñaron en la facultad, que es el desvío de nutriente uterino, que lo que pasa es que cuando una cerda todavía está al 70% de su crecimiento potencial, los nutrientes son para crecer. O sea, de vuelta aparece ese efecto de conservación de la vida. Los nutrientes son para crecer y en segundo término para la reproducción. Claro, pero es un problema terrible porque vos estás teniendo tasa de reposición altísima. Por supuesto. Siempre estás en esa categoría. La tasa de reposición depende del sistema y de la genética. ¿Sí?
AMR tiene menos tasa de reposición. Otra cosa no. Bueno, nada, prevenir con creatividad sabiendo que son efectos que se resuelven, todos los años se repiten, resolver con practicidad como ese sombreadero que hizo el productor de Carlos Tejedor, reconocer los objetivos y el sistema. Para esto puse ayuda y la verdad, empiecen a amigarse con los técnicos, empiecen a amigarse con los productores. Los grupos de WhatsApp están buenísimos, pero los técnicos tenemos un montón de herramientas para comunicarles, para intercambiar con ustedes. O sea, tenemos el mismo objetivo. Se vienen tiempos muy complejos. Estamos transitando ya una realidad compleja, pero lo que viene es peor para los pequeños y los medianos. Empiecen a amigarse con los técnicos y empiecen a conocer estas cosas que están pasando, que seguramente ustedes mentalmente han dicho, sí, eso me pasa, eso a veces me pasa. A veces sí, casi todos los agostos hasta marzo. Tenga el sistema que tenga, a veces, con todo confinado, también hay un efecto estacional y a veces se lo atribuimos a otra cosa. Nada, conocer las debilidades que tenemos y ver que a veces no es una cuestión de plata lo que hace falta, sino de intervenir exactamente en el momento y con la herramienta justa. El cuento del ingeniero que le pega el martillazo justo para que arranque la lancha y no le cobra el martillazo, le cobra porque sabía dónde había que golpear. Nada, conocer las debilidades también con ayuda y enfrentar lo que viene juntos. Gracias. Perdón, ¿preguntas? ¿Preguntas? El charco tiene que ser transitorio. El charco es bueno, pero tiene que ser transitorio. Así no tenemos problemas. Racional. Acá, de otro allá. Bueno, muchas gracias, está bien. Bueno.